Todos, absolutamente todos hemos tenido una herida, algo que nos ha quebrado, algo, una pérdida que hemos sufrido y que en ese momento hemos perdido algo muy valioso de nosotros. En un momento que pareciera que ya nada tenía sentido. No sé si en este momento tú estás pasando por algo así o hayas pasado por algo así en el pasado, pero es una sensación horrible. Todos la conocemos, ¿no? Sin ánimos de hacer nada, sin búsqueda de algo más, sin motivación, sin alegría, dolor constante, sufrimiento, tristeza. Y en un momento la gente no lo entiende porque tenemos que dar una cara al mundo. La gente nos da pena que sepan lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. En ese momento pareciera que nadie nos entiende y las pocas personas a las que les llegamos a contar eso parece que no lo entienden porque los únicos consejos que dan es de que le eches ganas, de que sigas adelante, de que te motives, bla, bla, bla. Y aunque sus intenciones son buenas, no es suficiente para que pueda sacarnos de ese hoyo donde estamos. ¿Qué es lo que pasa? Que perdemos el sentido de vida. El sentido de vida es un sentido muy particular que básicamente es lo que va a decidir nuestra vida, qué es lo que realmente vale la pena, por qué vale la pena estar vivos, por qué vale la pena para ti estar vivo, qué es lo que te da sentido a tu vida. Y hay una historia muy bonita sobre un psiquiatra muy famoso, austriaco, que vivió en los campos de concentración, el famosísimo Viktor Frank, y su historia del hombre en busca del sentido, que es un libro que él escribió que básicamente nos narra la historia de Víctor al entrar a los campos de concentración. Él entra como pues un prisionero más porque él decide quedarse cuando él tenía la oportunidad de salir del país. Él tenía la oportunidad porque en Estados Unidos a él le ofrecen, ¿verdad? Pues un asilo, porque por lo mismo de que él era doctor, daba conferencias y así, básicamente le ofrecen una salvación, ¿no? Pero él no quería abandonar a sus papás. Entonces lo que él hace, básicamente se queda a aguantar su destino. Aguantar y dice, si mis papás no pueden irse, yo tampoco me voy a ir. Entonces se queda ahí. ¿Qué pasa? Que lo capturan y eventualmente sufre toda una vida en el campo de concentración. Empieza a ver maltratos, empieza a ver el pasar hambre, todo eso que los prisioneros sufrieron, él lo sufre, él lo vive en carne propia. Y aún así, a pesar de todo eso, él decide seguir con una vida, tenía un sentido de vida que lo llevaba más allá, a no querer morir todavía, ¿verdad? Él observó algo muy interesante en los campos de concentración, que la gente que tenía un motivo por el cual vivir era mucho más difícil que muriera que la gente que no tenía nada de sentido de vida. Las personas que habían perdido todo su sentido de vida simplemente se dejaban morir, enfermaban más rápido, morían más rápido, incluso viéndose físicamente más sanas que las personas que tenían un sentido de vida. Esas personas simplemente fallecían repentinamente, ¿verdad? Y lo mismo pasa en estudios que se han hecho con pacientes con cáncer. Cuando hay pacientes que tienen una mayor esperanza, algo más por el que vivir, viven más su vida, viven más años, incluso hay remisiones de cáncer donde vemos que estos pacientes se curan, ¿verdad? Y comparados con el grupo de pacientes que ya no tienen sentido de vida, esos pacientes pues mueren más rápido. Víctor Frank, en ese punto donde él estaba, en el campo de concentración, vivió experiencias totalmente desagradables, experiencias que a cualquiera de nosotros, y estoy muy seguro, nos hubiera hecho tal vez perder la esperanza. En un punto él platica en una parte del libro que él vio a uno de sus compañeros teniendo una pesadilla horrible, y él, cuando justo antes de despertarlo, él
se detiene y piensa que la realidad que están viviendo en ese momento es más terrible que la pesadilla que pueda estar teniendo. Así de horrible era ese momento por el que pasaba. Era tan horrible que hasta él prefirió dejar a su compañero en una pesadilla que traerlo a la realidad. La realidad era totalmente indescriptible. ¿Y qué es lo que él encuentra en estas personas? ¿Qué es lo que él encuentra cuando hay personas que sobreviven? Pues el sentido de vida. El sentido de vida. El sentido de vida para cada persona era distinto. Descubrió que había personas que querían seguir viviendo para ver una última vez a sus hijos o a sus hijas. Descubrió que había personas que seguían viviendo porque tenían algo que no habían completado, ¿verdad? Ya sea un libro, una obra de arte, algo querían completar. Y así cada persona tenía un sentido de vida distinto. Y aunque no todos los sentidos de vida eran iguales para las personas, cada persona se aferraba a su sentido de vida y era lo que les permitía. Tenían esperanza de vivir un día más. Tenían esperanza de que los fueran a rescatar. Ese sentido de vida era tan fuerte que las personas se aferraban con toda su vida a él. Simplemente el hecho de acabar un libro o ver a un hijo, o simplemente saber si su esposa seguía con vida al terminar la captura, los hacía aferrarse a la vida. Y es lo que pasa con nosotros. Todos tenemos un sentido de vida. Y yo sé que en esos momentos, cuando tú estás decaído, estás cabizbajo, estás totalmente destruido, no lo puedes ver con facilidad. Porque la mente y los pensamientos nublan tu mente. Te hacen creer cosas que no son. Te hacen creer que ellos son la realidad. Y la realidad es que no. Ellos son pensamientos. Son simplemente pensamientos. No son la realidad. La realidad no está definida en el futuro, en el pasado. La realidad está en el presente. Y los pensamientos que hacen nos inundan, nos llenan de cosas que nos mortifican, nos duelen, nos da miedo. Y en ese momento perdemos el sentido de vida quizá. El dolor es tan fuerte, ya sea una pérdida, un recuerdo o algo que estamos viviendo. En nuestra mente el dolor es tan fuerte que perdemos un sentido de vida. Pero ese es el punto, ¿verdad? Recuperar ese sentido de vida. Yo sé que tienes algo que incluso en tus peores momentos te ha hecho aferrarte a la vida. Y ese es tu sentido de vida. El sentido de vida es por qué, para qué quieres seguir viviendo. ¿Qué es lo que te tiene atado a este mundo? ¿Qué es lo que no quieres antes de irte? ¿Qué es lo que no quieres dejar inconcluso? O lo que no quieres que perder, ¿verdad? Antes de irte de este mundo. ¿Cuál es tu sentido de vida? Es la pregunta. Todos tenemos un sentido de vida. Incluso hasta podría ser lo más ridículo, ¿verdad? Podría ser algo que los demás no entiendan, pero el sentido de vida es algo muy personal. Realmente, las personas que tienen fe en una cosa, puede que sea su sentido de vida. Puede que incluso creer en, no sé, en Santa Claus sea tu sentido de vida. Pero es muy respetable. ¿Por qué? Porque si eso te mantiene en la vida, te mantiene aferrado a este mundo, entonces es algo que te da vida. Tu sentido de vida te está salvando de un dolor indescriptible. Te hace luchar y sacar más allá de tu potencial para seguir viviendo un día más, seguir aguantando ese sentido de vida nos hace seguir adelante ante las dificultades. Otro punto importante del sentido de vida es que el sentido de vida no es algo estático. No es algo estático. ¿A qué me refiero? Que si tú en un momento tu sentido de vida era conocer a una novia o tener un libro y lo acabas, llegas al punto donde ya lo tienes. Bueno, el sentido de vida es variable. El sentido de vida cambia cada vez que nosotros así lo decidimos. Incluso de un día para otro puede que nuestro sentido de vida cambie totalmente. Tal vez mi sentido de vida era encontrar al amor de mi vida
Y ahora mi sentido de vida es escribir un libro. O luego, o sea, formar una familia. El sentido de vida es variable. Porque la vida no es estática. La vida no es estática, la vida es fluyente. Es un flujo constante. Así que el sentido de vida tampoco es estático. Es como un flujo, va cambiando constantemente. Así como el clima va cambiando, así como las estaciones del año cambian, el sentido de vida también cambia y nosotros también cambiamos y nos transformamos constantemente. Indaga cuál es tu sentido de vida, qué es eso que te hace que te aferres a la vida de una manera diferente a todo lo demás. ¿Qué es lo que te da ese punto, en este punto de tu vida, hoy por hoy, cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es tu sentido de vida que te tiene atado aquí? Indágalo y piensa en ello, ¿verdad? Piensa en ello. Y si tú no logras detectar un sentido de vida, encuentra uno. Encuentra un sentido de vida que te haga que te aferres tanto a la vida para que luches contra todo eso que nos da para abajo, ¿verdad? Hay algo que nos quiere tirar abajo, pero el sentido de vida siempre va a ser más grande. Podemos encontrar el sentido de vida en distintas cosas y siempre puede estar variando, pero siempre necesitamos tener un sentido de vida, porque ese sentido de vida va a ser justamente eso, que vivamos. Así que nada, amigos, este es el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, ayudarme con un like porque me encantaría seguir haciendo videos como este y activando la campanita de notificaciones. También, si sientes que este video te gustó, te aportó algo, compártelo a alguien que creas que lo necesita, que le podría servir en algún momento, porque en esta vida estamos todos para apoyarnos y si mi contenido puede apoyar a alguien y el contenido de alguien más puede apoyarme, pues eso es una comunidad, ¿verdad? Es algo mutuo, una fórmula de amor constante. De verdad, muchas gracias.